Bienvenidos a Migrando con Valor, un espacio creado para acompañarte en cada paso de tu camino migratorio. Aquí encontrarás historias reales, aprendizajes transformadores y herramientas prácticas que te ayudarán a reconectar con tu esencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrando con Valor. Hoy tengo el privilegio de conversar con una mujer de fe, una guía espiritual y una voz que inspira transformación. Ella es la pastora Gladys de Barón, autora del libro Derrote a los gigantes mentales, un devocional que nos invita a vencer las batallas que libramos en nuestra mente. Bienvenidos. Bienvenida, pastora. Muchas gracias por aceptar la invitación a las voces de Migrando con Valor. Es un honor para mí tenerla en este espacio. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mónica, por esta invitación. Para mí es un privilegio muy grande poderme comunicar con toda la comunidad, compartir experiencias de vida que pues he tenido la oportunidad de pasar durante todo este tiempo. Qué bueno, yo pienso que va a ser un tiempo muy enriquecedor para muchos porque van a salir muchos consejos, mucha guía de cómo poder prosperar en una nación donde no es nuestra nación de origen. Exactamente. Bueno, la pastora Gladys Barón, ella es autora del libro Derrote a los gigantes mentales, el espíritu de Leviatán. Por acá vamos a estar hablando de este maravilloso libro, pero primero vamos a hablar un poco de ella, porque ella también tiene una historia de migración. Así, pastora, que nos cuente un poco de dónde es y en qué momento parte de tu nación a otra diferente. Bueno, pues soy colombiana, junto con mi esposo y mi familia hicimos obra pastoral y misionera en Colombia. Trabajamos en la formación de líderes. Tiempo después, por una convicción que colocó el Espíritu Santo en nosotros, viajamos al Brasil para empezar obra misionera, dar a conocer una visión de conquista de nuevas generaciones. Fue un tiempo de una decisión un poquito así como que le da a uno como cierta ansiedad, pero bueno, tomamos el desafío, llegamos a esta nación y bueno, nos encontramos con cosas muy lindas que nos está dando Brasil, pero también con muchos obstáculos que tuvimos que superar a lo largo de 22 años o 23 ya que vamos a llegar este año de estar en esta nación y poder así pues poder compartir con todos ustedes que cuando hay una decisión firme y cuando hay una visión clara de lo que se va a hacer en otra nación, se van a poder cumplir los propósitos. ¿Y cómo fueron esos primeros años cuando llegaron al Brasil? ¿Hablaban el idioma o no lo hablaban? ¿Cómo fue esa primera etapa como de adaptación? Bueno, esa primera etapa fue bien interesante. Nosotros llegamos a un territorio, el Brasil es gigantesco, tiene más de 200 millones de habitantes y llegamos a la parte sur del Brasil, específicamente a Curitiba. Fue un tiempo bien interesante, un tiempo donde comenzamos en los primeros 6 meses a encontrar los primeros obstáculos. Y por ser una parte un poquito elitista, ¿no? Porque ellos todos son más o menos de origen europeo. Entonces, en cierta manera, hay como una diferencia muy marcada con el resto del Brasil. Yo considero que Brasil está dividido en 3 partes. El nordeste, que es el nativo brasilero, el que está en el centro, que es San Pablo, Río de Janeiro. Hay como una cantidad de naciones, de razas, pero el sur se distingue porque es más gente europea. Oh, okay. Cuando iniciamos, pues, lógicamente, nuestras conferencias estaban siendo interpretadas por un nativo de la nación para que las personas pudieran comprender lo que hablamos, porque pues aparentemente el idioma español es parecido al portugués, pero no, es un engaño, porque definitivamente tanto en la escrita como para hablar es totalmente diferente.
yo comencé a tener obstáculos por causa del idioma. En los 2 primeros años llegué hasta pedirle al Señor que porque yo estaba en Brasil y no estaba en una nación de habla hispana. Sí. Pero en vez de seguir llorando mis debilidades y mis gigantes mentales que no me dejaban salir adelante, dije, no, voy a aprender el idioma, porque si yo estoy en una nación donde hablan portugués, no hablan español, pues yo lo voy a hacer. Y así fue que fui desafiada no solamente a hablar el idioma, sino a escribirlo, porque muchas veces el migrante tiene ese grave problema que aprende lo necesario para poderse comunicar, pero no lo escriben, son analfabetas del idioma. Y al ser analfabetas, pues lógicamente que la persona no va a poder superar los obstáculos que se presentan en una nación. Entonces yo dije, no, yo no quiero ser analfabeta, yo quiero aprender el idioma. Entré a estudiarlo con mucha responsabilidad, pues siempre he sido una estudiosa de la palabra, una estudiosa de los temas que siempre estoy exponiendo, pero en esta oportunidad dije, no, hay otro desafío. Tengo 50 años. Cuando entré aquí al Brasil, yo tenía 50 años. En ese momento tengo 75 años, los cumplí ahora el 30 de septiembre. Sí. Y yo dije, no, entonces decidí aprender el idioma, escribirlo. Me acuerdo muchísimo que yo caminé con una misionera aquí en el Brasil, una conferencista internacional bien importante y muy conocida aquí en la nación, y ella una vez me escuchó, ya estaba aquí hacía como 2 años, y una vez ella me escuchó en una conferencia en Brasilia, y ella es muy apasionada por las cosas de lideranza, de liderazgo, de cómo desarrollarse, todo eso. Y yo la vi a ella en primera fila y me di cuenta que le estaba llamando poderosamente la atención. Luego ella me buscó y ella me dijo algo que marcó mi vida con respecto a un idioma. Ella me dijo, mira, tú tienes tanta riqueza para poder transmitir en el Brasil que vale la pena que hables el portugués, porque cuando tú hablas el idioma de la nación donde estás, transmites la esencia de lo que quieres transmitir. Pero cuando tú utilizas personas que están traduciendo, muchas veces el traductor recibe solamente la información, pero ellos no la reciben acá y lo pueden transmitir de manera diferente. Es muy raro encontrar un traductor que se identifique en el momento emocional tuyo. Eso marcó mi vida, porque yo siempre he trabajado lo que es la tridimensionalidad de nuestro ser, y yo dije, no, definitivamente esta mujer tiene toda la razón. Y ella me desafió y me dijo, en menos de 6 meses tienes que hablar portugués y tienes que dar tus conferencias en portugués. Wow. Y bueno, después de ese encuentro con ella, viajé con ella a hacer un viaje a otro estado aquí en el Brasil. Ella me invitó, habían como unos 3,000 líderes que estaban esperando la conferencia y supuestamente la principal invitada era yo y iba a hablar por primera vez portugués. Oh, imagínate ese desafío grande que se me presentó en ese momento. Llevé mi computador, ella me dio cierta confianza, dijo, miren, aquí tengo micrófono, si usted habla mal una palabra y no la entiende, yo se la voy a poderla traducir, poderla interpretar. Yo le dije, bueno, muchas gracias. Bueno, pasó 1 hora y media, yo no sé si hablé portugués y el asunto fue que todas las personas entendieron. Rompí en mi cerebro ese impedimento de no recibir un idioma. Entonces yo dije, no, en el nombre del Señor Jesucristo voy a comenzar. Y a partir de ese momento comienzo a hablar portugués. Ya después, como estaba estudiando el idioma, comencé a escribir, porque ya me sentía, yo siempre he sido escritora, siempre desde cuando estaba estudiando allá en la universidad, siempre he escrito, siempre me ha gustado escribir experiencias de vida, me he inclinado mucho por el área de la psicología, la terapia, por toda esa parte me he unido esas áreas con la palabra y por eso pues nació ese libro. O estos 2 volúmenes, porque el volumen que tú tienes ahí es el número 1, pronto va a salir el número 2.
Entonces, yo veo que es necesario un consejo que les damos a todos los migrantes: aprendan el idioma donde están. Si es alemán, en Alemania, el alemán; si es francés, si sea el idioma que sea, trate de aprenderlo, tanto para hablar como en la escrita. Y así fue que aquí en el Brasil me conocen como escritora. Imagínate, yo colombiana, y comencé a desarrollar aún más en forma más seria, o no digamos seria, no, sino ya consolidada, como un libro. Comencé a escribir en portugués y escribí el primer libro, El ADN del intercesor y guerrero espiritual. Y comencé a caminar, a ir por el Brasil dando los seminarios de la importancia de la intercesión, del clamor. Bueno, fue bien interesante esa parte. Y después comencé a escribir más y más y más y más, hasta que se consolidó lo que hemos venido trabajando, que ha sido traducido al español. Qué cosa tan tremenda, cómo sería la inmersión. No sé si se entiende esa palabra, como me sumergí en el idioma, que ya se me olvidó el español, ya no escribía en español, todo era portugués. Y me tocó traducir del libro de portugués al español. Y comencé a ver que también tenía algunos vacíos del idioma español. En ese momento ya están equilibrados, ya derribé los gigantes mentales que nos impiden tener en nuestro cerebro los dos idiomas. Y estoy trabajando con los dos idiomas. Estoy lanzando el libro, el primer volumen, en portugués y español en Amazon y Hallmark. En las dos plataformas están los libros en español y portugués. En portugués. Qué bendición, pastora. Y tú lo has dicho perfectamente, es que de verdad nosotros nos ponemos esas barreras mentales, porque muchas veces decimos, no, pero yo ya la edad que tengo, que me voy a poner a estudiar un idioma, no voy a poder. Y eso es mentira, es precisamente lo que se nos quiere instaurar, que no podemos aprender algo nuevo a una edad avanzada, y eso es completamente errado. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de este libro? O sea, ¿a qué te enfrentaste para la creación de él? Que tú dijiste, tengo que hablar de esto, porque si a mí me sucede, le está pasando a todo el mundo. Bueno, en nuestro caminar por el Brasil, prácticamente nosotros como colombianos nos sentimos mucha alegría de que conocemos más Brasil que los mismos brasileros. Caminamos por muchos estados, muchas naciones, ciudades, todo eso. Y en esas visitas que comenzamos a realizar, encontré dos fallas, en las cuales yo siempre he trabajado a lo largo de mi vida como conferencista, pastora, como misionera, y ha sido precisamente de enseñarle a la gente a meditar en la palabra. Yo aprendí aún más, con mayor, diría yo, como que las ventanas de la memoria se me abrieron, el cerebro comenzó a extender las fronteras de la memoria también, porque yo, inclusive sin aún conocer muy bien el idioma, comencé a leer la Biblia en portugués. Okay. Y yo oraba justamente en portugués, porque estaba rompiendo la barrera mental de que no podía hablar el idioma. Y en ese recorrido encontré esas dos fallas. La primera, que las personas no saben tener un devocional. Tienen una confusión con respecto al concepto de devocional. Por eso el libro dice devocional. En la parte, hay un letrero destacable ahí que es el devocional. Y dos, ¿por qué las personas no hacen devocional? Porque no oran. Porque sí saben que tenemos esa gran bendición de podernos comunicar con Dios todos los días como un estilo de vida. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay gigantes mentales que dominan nuestra vida y no nos permiten realmente crear una intimidad con Dios de una manera natural y no impuesta por una religión, impuesta porque el líder me dijo que haga devocional, porque voy a tener una reunión y me van a preguntar si hice devocional en esta semana. Que esa no sea nuestra motivación, que la motivación sea realmente por un deseo grande
de experimentar la presencia de Dios todos los días de su vida y además entonces comenzó a cuajar, ¿cómo se habla en español? Comenzó a consolidarse este proyecto de Derrote los Gigantes Mentales. Y yo dije, voy a hacer un devocional para que las personas aprendan a derrotar gigantes mentales. Imagínate. Entonces, un devocional para aprender a derrotar gigantes mentales, porque ¿cuál es el concepto de devocional? Ay, miren esta palabra tan linda aquí del Salmo 23. Esta palabra tan linda aquí del Salmo 1. Ay, Dios me habló. Sí, bueno, gloria a Dios, es la palabra de Dios, Dios habló. Pero es en cierta manera un poquito superficial. ¿Por qué no aprovechamos la revelación de la palabra en mi devocional para romper barreras mentales? Entonces comencé a trabajar. Antes de este libro nacieron cartillas y cartillas y cartillas, porque yo iba a los seminarios con cartillas y las repartía y les decía, mira lo que es un devocional, mira lo que podemos hacer, lo que se puede romper en nuestra vida mental a través de un buen devocional. Y comencé a trabajar así de esta manera hasta que surgió la primera edición del libro Derrote los Gigantes Mentales, porque esta edición que tienes tú en tus manos y la que yo tengo aquí en mis manos es la tercera edición del portugués. Y es la tercera y es la primera edición del español. Imagínate, esta es la tercera de portugués. O sea que ha tenido una evolución de 2 ediciones anteriores y ahora tenemos la tercera edición. Y comenzamos a trabajar, comencé a notar que las personas, cuando me volvían a invitar a las iglesias, todos que qué bendición, que el material había sido lindo, que tal, que habían podido derribar gigantes de su vida mental, que podían tener una vida de oración. Inicialmente lo hice de 21 días, en unas cartillas que era 21 días para romper parámetros que nos impiden tener una vida con Dios. Entonces surgió la primera edición, porque este libro nació fruto de la experiencia. ¿Sí? Caminando por Brasil, hablando con la gente, mirando sus necesidades, qué impedimentos tenían para saber meditar en la palabra, si tenían una buena concepción de lo que es un devocional. Y así comenzamos a trabajar esa primera edición y lo hicimos en 21 días, luego lo pasé a 40 días y salió el segundo volumen de 40 días. Y en ese ese primer volumen de 40 días para comenzar a trabajar el devocional de esa manera, considerando el significado del número 40, bueno, ahí había otro tipo de explicación. Pero luego comenzó a prosperar en la pandemia. ¿Por qué? Porque resulta que en el 2019, yo lo comento en el libro, yo tuve una revelación del Espíritu Santo de lo que estaría pasando en este tiempo. Todo lo que estamos viviendo, cada vez que yo escucho las noticias, tanto políticas, religiosas, sociales, terremotos, todo lo que está sucediendo, enfermedades, todo yo lo vi en una visión, ¿sí? Y en esa visión yo vi a un monstruo que se movía en el mar, que aparentemente parecía que era inofensivo, pero yo sentía en mi espíritu que esa potestad venía de recorrer todos los mares de la tierra. Y yo comencé a ver que él llegaba a Brasil y yo estaba supuestamente, me sentía en esa visión como si estuviera en la punta donde inicia el mar en el Brasil. Yo dije, qué tremendo. Yo me encontré ahí, comenzó a entrar todo esto en mi espíritu y comencé a sentir que la mente de esta generación estaba siendo encarcelada por cuestiones espirituales. Sí. Y comencé a sentir ese movimiento, tanto en lo físico como en lo físico, una potestad diabólica que tenía influencia en lo físico, pero que también tenía una connotación en el área de la mente de las personas. Porque las personas, en vez de buscar una salida, ellos están aturdidos. Ellos están en una apatía total. Por eso usted puede ver todo lo que estamos viviendo, la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno.
Ujú. Ellos llaman a la mentira como verdad y a la verdad como una mentira. Este es un tiempo de desinformación. Sí. Entonces hay una confusión en el área, en el área espiritual de como un gobierno global que se está moviendo y también que está influenciando en la vida mental. Bueno, yo había hecho un recorrido por Brasil. Después del 2019 hice un recorrido por Brasil. Me invitaron a una ciudad. Yo nunca había vivido frente al mar. Nunca viví en una ciudad frente al mar. Me invitaron a predicar a una iglesia en Cabo Frío, que es del estado de Río de Janeiro. Sí. Y sentí una cuestión espiritual muy fuerte. Y el pastor le pareció bien interesante el trabajo espiritual que estábamos haciendo y él dijo que por qué no hacíamos una estación o una estadía aquí en Cabo Frío, que él nos providenciaba todo, podíamos estar acá, hacer un trabajo con la iglesia. Bueno, dijimos, vamos a estar orando, oramos y sentimos una convicción de venir a vivir a Cabo Frío. Bueno, se abrieron las puertas. Fue de gran bendición la venida acá, pero 8 días después de que llegamos a Cabo Frío, se desató la pandemia. Oh. O sea, todos los planes y todo lo que había para supuestamente organizar dentro de la iglesia quedó en stand-by. O sea, no se pudo continuar con ese proyecto, pero el Espíritu Santo tocó mi corazón de hacer la 3ª edición del libro. Es esta, donde estoy compartiendo en palabras de la autora la experiencia que tuve con la revelación de cómo sería lo que estamos viviendo en la actualidad. Y prácticamente fueron 2 años escribiendo el libro, nuevamente reescribiendo, derrotando gigantes mentales, pero ya lo estaba enfocando a 40 semanas. Las mismas semanas que necesita un bebé para gestarse en el vientre de una madre y poder nacer. Yo dije, no, pues son 40 semanas que vamos a gestar una neuroplasticidad cerebral, una transformación en nuestra vida mental en 40 semanas. Y ya estaba finalizado el proyecto, el nuevo libro, la 3ª edición, y yo sentía algo incómodo en mí. Yo decía, pero ¿por qué no estoy tranquila? Sí. Pues realmente, como dice Efesios capítulo 6, Efesios 6 dice que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pues yo enumero ahí en los 2 volúmenes 40 gigantes mentales. Pero yo dije, no, falta algo. ¿Qué falta? Como la potestad diabólica que está organizando, está orquestando toda esa cantidad de pensamientos manipulados en el mundo espiritual por un enemigo. Y se me viene nuevamente la visión de Leviatán, porque he escuchado enseñanzas de ciertos siervos de Dios que hablan de Leviatán como un manipulador de la mente humana, pero es muy poco el estudio que se ve sobre eso. Comencé a estudiar en español, en portugués, a buscar personas importantes de cierto nivel, tanto bíblico, que fueran bien responsables en su enseñanza sobre Leviatán. Comencé inclusive a investigar un poquito la parte secular, quién hablaba de Leviatán. Encontré a Thomas Hobbes, que inclusive yo lo menciono ahí en el libro, que él saqué como un pensamiento general de él, porque no me podía extender demasiado con lo que él habla, pero algo que analizando este tema me di cuenta de que prácticamente Leviatán quiere manipular el alma humana, nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. Y yo dije, Dios mío, entré en una guerra espiritual. Sí. Entré en la guerra más impresionante que pueda entrar una persona y tuve que hacer ayuno, oración, clamor para poder redescribir el libro, nuevamente escribirlo poniendo a Leviatán como la potestad que domina. Sí. Y que él como que organiza ese ejército para enviar y comenzar a trabajar en nuestra vida mental.
Y así fue que nació esta tercera edición del libro. Fue lanzado y ¿sabe cómo fue? Imagínate, mira lo que es nuestro cerebro. Yo lo escribí en portugués Sí, y aún no lo lancé oficialmente como libro en portugués. sí. Antes de lanzarlo en portugués, hice la traducción al español. Okay. Y cuando yo estaba haciendo la traducción del libro al español, Sí. comencé mi cerebro, que el origen de él es el español, Sí. comenzaron a venir más y más cosas, pensamientos y experiencias de vida que yo he estado viviendo durante estos casi 50 años de servicio en la obra del Señor. Sí. Y comenzó a venir un lenguaje de revelación tan tremendo. Inclusive mi segundo volumen está maravilloso porque ya como que cultivé más el idioma español Sí. y empecé a hacer la traducción al español. Y primero salió en español la tercera edición y ahora salió la tercera edición para el portugués, que ya está en las plataformas digitales. Entonces, el origen de todo, en mi libro, yo trato que el origen de nuestros problemas internos es espiritual, Sí. porque está comandado por una potestad de las tinieblas llamado Leviatán, que se está manifestando en este tiempo de una manera tan impresionante, y muchos no lo disciernen, ni en la iglesia, ni en la familia, ni en el gobierno, ni en lo social, ni todo lo que se está viviendo en este momento. Sí, y yo quiero mencionar algo precisamente que el tema de la pandemia que tú lo mencionas incluso en el libro, y es cómo ver precisamente cómo ese espíritu sabe que nos iba a afectar mentalmente, psicológicamente, ¿sí? Porque muchas personas, al cortar ese contacto con las personas, a cortarnos ese contacto con la sociedad, tienes unas implicaciones gravísimas. Y tú lo mencionas acá, cuando hablas de las neuronas espejo. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? Bueno, algo que yo trabajé muchísimo con respecto a lo que pasó en la pandemia, porque también lo relaciono en palabras de la autora, lo menciono claramente de lo que estamos viviendo. Somos una generación post-pandemia que quedó enferma, porque nosotros pensamos que la pandemia se acabó, ya el virus supuestamente no existe, ya no necesitamos utilizar el tapabocas permanentemente, se acabó, ahora mi vida sigue igual. Pues no sigue igual, no sigue igual. Nuestra vida, nosotros necesitamos recuperarnos de un año y medio, casi 2 años, de un ataque de pánico. La gente que estuvo enferma, de miedo a morirse. Entonces, eso fue una situación gravísima. La gente no lo ha entendido así. Yo estaba en una conferencia aquí en Brasil y hice referencia a lo que somos una generación post-pandemia y que nosotros fuimos afectados en nuestras neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía, ¿sí? Porque esas neuronas son las que nos relacionan con la gente. Esas neuronas son las que si usted llega a un lugar y sonríe, la gente dice, uy, está feliz, Mónica está feliz, Gladys está feliz. Si usted llega con la cara así de tristeza, dice, uy, Mónica está triste, ¿qué le pasó? Pero eso es por la reacción de nuestras neuronas espejo. Entonces, cuando nos obligaron a usar el tapabocas, esas emociones quedaron represadas. Por eso es que cada capítulo tiene el funcionamiento de las neuronas espejo en cada gigante mental, cómo funcionan. Inclusive ahorita hice un Reels hablando de la mentira y cómo es que nuestras neuronas también son afectadas con todo lo que hacemos internamente, que sabemos que no está bien hecho. Entonces ahí surgió lo de neuronas espejo, fuimos afectados en esa área. He hablado con muchas personas que están trabajando en el área de la salud mental y emocional y están aterrados porque ellos dicen cómo es posible que se hayan aumentado las enfermedades emocionales a este punto.
Los suicidios se han aumentado tremendamente en muchas ciudades y naciones. Entonces vemos que las enfermedades se han aumentado tremendamente. Hay algo que tú mencionas acá en el libro. Síndrome del pensamiento acelerado. El síndrome del pensamiento acelerado, que tú citas a la persona. Y yo creo que ahí es donde está la sociedad en estos momentos, en ese síndrome, ¿sí? Porque ni siquiera pensamos en cosas que ni siquiera está sucediendo actualmente, no estamos en una sociedad presente, ¿no? Bueno, yo estuve estudiando el síndrome del pensamiento acelerado desde el punto de vista del doctor Augusto Curi. Augusto Curi es un psiquiatra conocedor de la palabra. Él comenzó a leer libros, a leer la Biblia para como desenmascarar la mente de Jesús, que no era tan inteligente como se creía y como creían los cristianos. Entonces él comenzó a leer la Biblia y él se entregó a Cristo. Él encontró a Cristo en la Biblia. De ahí que el fruto, inclusive dejó para todos, dejo ese consejo de que busquen el libro en Amazon de él, El hombre más inteligente de la historia, escrito por él, que habla de la mente de Cristo. Y él ha descubierto varios síntomas del pensamiento en ese tiempo. Inclusive yo vi muy pedagógico que él nos diera como una estructura del cerebro con respecto a las ventanas de la memoria, de que tenemos millares de ventanas de la memoria que están en 3 clases de ventanas, ¿no? Neutras, las saludables y las traumáticas, que tú lo debes haber ya estudiado. Pero él descubrió el síndrome del pensamiento acelerado, el doctor Augusto Curi. Inclusive él tiene un libro de ese síndrome exclusivamente dedicado a esa parte. Me parece bien interesante porque mira lo que escribí aquí en la página 35. Okay. El exceso de información y la intoxicación digital hacen que el gatillo de la memoria dispare demasiado y abre un número espeluznante de ventanas del archivo de recuerdos sin anclarse en ninguno, lo que causa que el individuo pierda el foco y la concentración. ¿Sí? Ahí está la referencia donde yo estuve estudiando el tema. Ahora, ¿qué ha pasado en este momento? Las redes sociales tomaron en cuenta la mente de las personas. Por ejemplo, el TikTok, él está trabajado para 30, 40 segundos. La persona que está en el TikTok, eso es un veneno, porque él no sabe, la mente se está alimentando de todas esas imágenes que están llegando permanentemente. La persona ahí con el dedito tan, ve esto, no vio, así. Y ese movimiento hace que el cerebro comience a recibir toda esa información y él no tiene una estabilidad. Y mira lo que yo escribí en palabras de la autora y lo destaco en algunos otros. El Leviatán tiene la capacidad de convertir la verdad en una mentira y la mentira en una verdad. La mente va quedando contaminada con tanta información. Y por eso el doctor Augusto Curi lo ha hecho y él está hablando sobre la necesidad del control en los niños, en los adolescentes, por causa del síndrome del pensamiento acelerado. Por eso las personas no están leyendo. Para ellos comprar un libro físico es muy difícil que lo lean. Y yo lo he podido ver. Primero porque es una guerra espiritual, porque el caso personal con el libro Gigantes, pero por otro lado porque la mente no es estable. Él quiere algo rápido, quiere ese TikTok que le da la información así, y que quiere saber ya, rapidito, en 30 segundos quiere saber cómo funciona algo. Entonces vemos que ese síndrome está afectando tremendamente nuestras generaciones. Nuestros niños se están volviendo violentos desde pequeñitos, ellos ya se desesperan si no tienen un celular en la mano y vemos definitivamente un problema en la vida mental en este momento. Las personas no tienen capacidad de raciocinio, algo que ya la ciencia también lo dice y que yo también lo menciono en el libro, es que el cerebro, él cree a todo, él no sabe filtrar. No. ¿Sí? Usted le envía una información mentirosa, el cerebro la acepta y queda ya grabada. ¿Cuál es la manera en que usted va a desintoxicar el cerebro
de esa información equivocada o mentirosa, cuando usted le envía nueva información. Entonces el cerebro va a sustituir, él va a aprender a sustituir cuando usted le manda nueva información. Pero las personas no están en el asunto de enviarle una nueva información al cerebro para que él comience a, diríamos, como cuando queremos limpiar nuestros computadores, resetear el computador, sacar toda esa información y poder meter, que tenga una nueva información. Entonces eso esto es una batalla. Por eso yo creé varios grupos de WhatsApp que compraron el libro. Algo que yo siempre mencioné cuando hice el lanzamiento en Colombia fue: estoy creando una cultura diferente, un pensamiento diferente. Por eso estamos trabajando en una escuela online para hacer el lanzamiento del libro, del entrenamiento. ¿Por qué? Porque eso no es una cuestión de una lectura convencional, empezando por la misma estructura del libro. Porque el libro no es una lectura convencional. La misma estructura me lleva a ver que tiene 4 fundamentos el libro. Y esos son los fundamentos que yo tengo que desarrollar para hacer neuroplasticidad cerebral, para extender las fronteras de la memoria, utilizando la palabra de Dios. Sí, sí, señora. Definitivamente no. Y bueno, ya hablando directamente del libro, es un devocional que de verdad te lleva a profundizar, ¿sí? O sea, intencionalmente ese es el objetivo de este devocional, porque te hace hacer un estudio de meditación interna, de los cuestionamientos, de las preguntas que tú nos dejas como tal al final del método devocional que tú manejas, de cómo realizarlo, ¿sí? Porque no se trata de hacer un devocional a las carreras, ¿sí? Sino realmente como la intención que tú quieres es que sumergirnos y tener esa intimidad real con Dios, ¿sí? Que es a la larga lo que queremos. Específicamente, yo quiero hablar de algo que yo siento que a mí personalmente en algún momento de la vida, y que Dios sigue trabajando eso en mí, y tú lo hablas en la semana 14, es de la identidad, ¿sí? Esas crisis voy a citarte aquí, la semana 14, desenmascare al leviatán y combata al gigante mental de la crisis de identidad. Cuando yo leí esta parte, yo de verdad dije: Dios, llévame de verdad a identificar cuál es mi esencia real como hija tuya, como hija de la realeza, como lo dices en la Biblia, ¿sí? Me gustó mucho esta parte, de descubra tu verdadera identidad en Cristo Jesús y abraza el propósito único que Él le ha dado. No se oculte tras identidades falsas, que en esta época eso es lo que abunda, ¿sí? Y también uno lo hace inconscientemente porque hay mucha comparación, sobre todo por las redes sociales. Uno cae inconscientemente en esa comparación y empieza a crear esa identidad que no es de uno, ¿sí? No es de uno. No se oculte tras identidades falsas. Usted fue creado a su imagen. Al alinearse con su verdad, encontrará la confianza para vivir auténticamente con la certeza de que en Dios usted es plenamente completo. Yo cuando leí eso, lloré muchísimo, pues. Yo espero que de verdad las personas que vayan a comprar tu libro, que lo compren, es una revelación maravillosa. Van a poder entrar en esa intimidad con Dios, ¿sí? Van a poder a sumergirse constantemente en la palabra de Él y en su presencia, que es lo que quiere que vivamos sumergidos todos los días con Él, ¿sí? Y en este mundo actual siento que es una de las grandes batallas que tenemos, que es la identidad. Me gustaría que habláramos un poquito de eso, pastora. Bueno, como todos los gigantes mentales que estoy trabajando, en el trasfondo hay una guerra espiritual. Y yo en el libro precisamente hablo dónde se originó la crisis de identidad. No sé si te acuerdas, pero que es bien interesante para el lector, para el que vaya a hacer el devocional, el que vaya a estar haciendo la escuela online con este material. Yo veo que todo se origina en lo espiritual. ¿Por qué? Porque
siendo Lucifer parte del ejército de Dios, un adorador, un día quiso ser igual a Dios. Y en cierta manera yo lo identifiqué como la pérdida de identidad de Lucifer. Él perdió su identidad. Y esa batalla se originó en lo espiritual, en la eternidad, con Dios, ¿sí? Por eso mira todo lo que sucedió, la rebelión y bueno, toda la parte que ya conocemos y los que conocen la palabra del Señor. Sí. Pero nuestra identidad también se originó en los cielos porque nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Aunque ya pues Él nos creó físicamente y eso, pero fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo como que se despertó en esa envidia porque nosotros como imagen de Dios, cosa interesante, no sé si está en esta partecita que yo hablo de Génesis 1:26. Sí. Aquí en la página número 186, en la parte de arriba dice Génesis 1:26, porque yo doy la explicación. Dice en cuanto a, dice, es decir, a su imagen, en cuanto a su identidad. Nosotros tenemos la identidad de Dios en Jesucristo, ¿sí? Y dice, y en la semejanza, en cuanto a su poder. Dios nos dio capacidad de pensamiento, de poder gobernar. Y luego dice dominio en cuanto a la autoridad delegada para gobernar. Lucifer, y representado en este momento que estamos hablando de Leviatán, él es una de las facetas de Satanás. Él quiere destruir nuestra identidad porque perdemos tres cosas. La imagen que somos aquí de Dios. Número 2, el poder que tenemos que ejercer acá. Y el número 3, gobernar. Somos gobernadores de todo, pero lo perdimos. ¿Por qué? Porque perdimos la identidad. Por eso a lo largo de 40 semanas la persona va a trabajar identidad, origen, propósito y legado. Son 4 áreas. Toda persona, esté donde esté en el país que esté, sea extranjero, sea original de una nación, tiene que trabajar su identidad, volver a su lugar de origen, el propósito, saber que él es un propósito enviado, un pensamiento del Espíritu Santo enviado a esta tierra para hacer un propósito eterno y dejar un legado. Comienzo a trabajar en mi propia vida para poder ser ejemplo y decirle a la gente, sí se puede hacer un cambio aquí. Yo lo hice acá. La crisis de identidad de este tiempo, debemos ser realmente de una sola pieza, sí, no, y caminar con la verdad, porque eso es lo que nos va como desfigurando nuestra identidad. Por ejemplo, en el segundo volumen, el primer gigante que vamos a trabajar es el gigante mental de la mentira, que es la naturaleza del Leviatán. Hasta las hormonas están ahí metidas, ¿sabe qué es por qué se nos inflama el organismo? ¿Por qué todo eso? Pues porque hay un origen dentro de nosotros y nosotros estamos capacitados para vencerlos. Porque nosotros vamos al médico, nos da un remedio, haga esto, vaya, haga ejercicio, tome sol, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Quiero ganarme esto aquí, ¿o dónde lo voy a ganar? Definitivamente, como dice Romanos 12:2, no te amoldes a este mundo actual, sino sea transformado mediante la renovación de tu mente. Definitivamente. Exactamente. Ese es un tratado de neuroplasticidad cerebral. Sí, y de verdad que hay que hacer la renovación continuamente y todos los días en la palabra de Dios para que no se nos desfigure esa identidad que a veces suele pasar. Pastora, y ya para terminar, quiero que nos hable de la escuela, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese entrenamiento? Cuéntanos un poco de ese proyecto, que yo lo estoy esperando. Como veníamos comentando, no es un libro de lectura convencional, sino un entrenamiento. Porque como yo comencé a discernir que la gente, y más aún en esta generación, no les gusta leer. Ellos se dice, hay un estudio donde dicen que
la mayoría de latinos leen el 10% de un libro. Imagínate, el 10% de un libro son de 250 páginas, son 25 páginas. ¿Sí? Y donde los temas van correlacionados. Entonces, recibí la propuesta por parte de la persona que me está ayudando, Paola González me está ayudando con respecto a la escuela, y comencé a mirar esa posibilidad de poder entrar a las plataformas digitales, poder dar la enseñanza, poder aportar un granito de arena en este tiempo. Y así es que próximamente, inclusive en esta semana ya me llegan los videos, hicimos la grabación de todo el libro está incluido ahí, no está, o sea, no resumido, pero más o menos una motivación para que las personas sepan qué es lo que vamos a trabajar. Son aproximadamente como 6 o 7 horas de estudio, están programados por videos de 10, 15 minutos, explicamos semana a semana. Tengo invitados especiales también que me están ayudando en ese proceso. Y pues bueno, ha sido de gran bendición. Espero el viernes poder tener una buena, ya consolidado el trabajo para subirlo a Hallmark, donde vamos a obtener, vamos a poder postar ahí todo lo relacionado con el entrenamiento del libro, porque no solamente nos vamos a limitar a lo que ya está grabado, sino que yo permanentemente voy a estar alimentando esa plataforma. Voy a estar llevándole 5 minutos, 10 minutos de estudio, de una motivación, de preguntas que hagan, dando respuesta a esas preguntas. Vamos a estar alimentando esa parte de la plataforma y va a ser bien interesante. Algo que ya para concluir y motivarlos a todos ustedes para que se hagan parte de esta escuela, ustedes les van a otorgar un diploma o un certificado de que finalizaron esta escuela, porque esta es una plataforma que está dedicada exclusivamente a lo intelectual, a la universidad. Inclusive se están proyectando trabajando para universidades, muchos de los temas que ellos trabajan ahí. Entonces, las personas que van a finalizar su curso, ellos van a poder tener ese certificado de que consiguieron finalizar el curso. Les va a ayudar muchísimo, no solo para su vida personal, sino para su propia casa, familia, amigos. Esta es una herramienta para muchos líderes que dicen, pero ¿cómo le ayuda a esta persona, a este discípulo que tiene este problema de miedo? ¿Cómo le ministro? ¿Cómo oramos? Inclusive usted puede ver que el libro tiene proclamación de la victoria de cada semana, enseñarles a orar, a proclamar, todo eso. La dinámica del devocional es meditar, reflexionar, practicar y proclamar, que es lo que habla la neurociencia para hacer la neuroplasticidad. Y haciéndolo 40 semanas, imagínate si algo puede pasar. Pueden pasar todos los milagros que estábamos esperando. Y la motivación es, entren a esa escuela digital a través de ti, a través de las plataformas. Vamos a estar enviando el link, cómo entrar, cómo comprar la escuela. Va a ser bien enriquecedor para este tiempo. Claro que sí, pastora, yo voy a estar súper pendiente para compartir la información. Por ahora el libro ya está en Hotmart, ya lo pueden descargar digital. Los que estén en Colombia pueden comprarlo, por favor. De verdad, es una joya y yo voy a estar compartiendo toda la información de la pastora, dónde contactarla, dónde pueden comprar el libro, y estaré informando por las redes sociales cuando ya esté la escuela a disposición de todos. Pastora, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que es un honor y tu tiempo es muy valioso. Gracias por darme un poco de tu tiempo. No, estamos para servir y muchas gracias por tu invitación.